Muy buenos días mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Me place poder saludarles. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus casas, con cada una de las personas a las cuales ustedes aman, con sus familiares. Am, Hoy es domingo, día de acción de gracias, y vamos a agradecer al Señor porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Em, Así que yo le pido que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar al Rey. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos permite, Señor, poder compartir, Señor, juntos, aún estando en nuestras casas, Señor. Poder compartir juntos y buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor. Poder exaltarte, poder bendecirte, poder glorificarte, Señor. Gracias, Señor, te damos porque nos permite, Señor, aún el uso de la tecnología, Señor, como herramienta para poder compartir y poder buscar tu presencia, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento nos ve. Te pido que le prosperes en su vida, que les prosperes en su hogar, Señor. Que seas tú glorificándote de una manera especial y sobrenatural en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, y te pedimos también perdón, Señor, porque tal vez muchos de nosotros en esta semana, Señor, hemos pecado, Señor, hemos dicho cosas tal vez, Señor, que no son buenas, Señor, o hemos hecho cosas que no son buenas, que no te agradan, Señor, y te pedimos perdón por ello, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno eres en gran manera, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra en esta mañana, así que yo le pido que ahí donde usted está, abra su Biblia en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 32, para que usted pueda leerlo allí conmigo. Dice la palabra del Señor: la bendición del perdón. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados le esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Y eso vamos a hacer en esta mañana. Vamos a cantar con alegría, con gozo, creyendo que nuestro Salvador está con nosotros. No importa el momento de angustia, no importa el momento de dificultad. Gocémonos en el Señor, porque Él está con nosotros. Recordemos que la palabra dice que en el mundo habrá tribulación, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, dispongamos nuestro corazón para adorar y exaltar el nombre del Señor en esta mañana.
Un abrazo para todos y el Señor les continúe bendiciendo. Bye. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilla, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré.
vivirá por fe. Cantemos. Porque veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Con la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas somos rocas hoy. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe. Porque profetas hablaron bien. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe. En los montes se moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti, Señor. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por Sus ver. promesas. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Gracias, Señor. Queridos hermanos, es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra durante este tiempo de pandemia que hemos estado. Ya gracias a Dios se ha abierto el comercio, ya ha vuelto un poquito de esa normalidad que teníamos o gozábamos anteriormente. Nuevamente darles el ánimo a cada uno de ustedes para que sigamos adelante y pronto podamos volver a reunirnos, congregarnos
Realmente es un anhelo de nuestro corazón y haciendo las cosas correctamente para que todos podamos tener vida, paz, salud, tranquilidad, que es uno de los deseos también que quiere Dios con nosotros. Quiero esta mañana compartir la palabra del Señor con ustedes y he titulado mi mensaje ¿En cuál Jesús crees tú? Y para ello yo quiero citar las palabras que están en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 18 en adelante. Dice la Escritura: un día mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que han resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo de Dios. Desde la misma época de Jesús se ha planteado esta pregunta: ¿quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? De hecho, en este texto de la Escritura, él mismo plantea la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente aún de la época de Jesús tenía una imagen de lo que él era, o de lo que él podía llegar a ser para ellos. No tanto en lo que él era, porque realmente lo que podía expresar la gente no era lo correcto de quién era Jesús, sino más bien un pensamiento desde su perspectiva respecto a la identidad completa de Jesús. Dice la respuesta de los discípulos ante tal pregunta: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros más que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Todo esto debido a la predicación, al tipo de predicación que tenía Jesús, al tipo de señales que precedían la predicación de Jesucristo, de su evangelio, que era una palabra fuerte, una palabra dura, que era una palabra que hacía desnudar la verdad del corazón del ser humano frente al pecado y frente a Dios. Y algunos en su época trataron de decir: bueno, pensamos que eres Juan, de su misma nación eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicaba el mensaje del arrepentimiento. Otros que era Elías por las señales, y también mencionaron a los profetas. Y a lo largo de la historia, realmente mucha gente ha argumentado muchas cosas acerca de quién es Jesús. Algunos se han atrevido a decir que Jesús era un ángel. Otros han dicho que era hermano de Satanás. Otros han dicho que era un profeta más. Otros dicen que era simplemente un mensajero enviado por Dios. Otros han dicho, por ejemplo, que era un extraterrestre. Muchas cosas se han dicho Jesús. Pero lo que quiero que hoy me acompañe a ver, y por qué quiero hablar esto, y es el propósito de mi mensaje. ¿Por qué? Porque aún hay muchas personas dentro del pueblo de Dios, digámoslo así entre comillas, que pueden asistir tal vez a una iglesia cristiana, y no saben en quién o en cuál Jesús es el que creen. Y realmente en una época donde vivimos tantas dificultades, la gente muchas veces todavía, aunque asisten a una iglesia, no conocen realmente al Jesús que nos muestra las Escrituras. Por eso, para comenzar, yo quiero que me acompañe a ver el siguiente video para empezar en esta introducción de nuestro mensaje. Será salvado. Yo como Bahá'í creo fervientemente en Jesucristo. Y yo diría que nunca he creído tanto en mi vida en Jesucristo como ahora que soy Bahá'í. Porque Mahawal, fundador de la fe Bahá'í, habla de la religión como
digamos un libro que tiene distintos capítulos. Entonces sí existió Jesucristo, pero también ha existido Moisés y Mohamed y Baha'u'lláh, y seguirá habiendo otros porque la humanidad continúa desarrollándose y evolucionando, así que este mensaje de Dios necesita ser renovado con el pasar del tiempo. Oliver dice que él cree en Jesucristo, pero no es cristiano. ¿Cómo puede ser esto? El problema es que nuestro amigo Oliver tiene otro Jesús. Él no está hablando del Jesús de la Biblia. Es algo así. Si un extraño se te acerca y dice que conoce a tu amigo Juan, pero toda la información de Juan no es correcta, tú podrás concluir sin duda alguna que se refiere a otro Juan. Ahora, teniendo esto en cuenta, existen muchas religiones que afirman que conocen y creen en Jesús. Pero eso significa que se refieren al mismo Jesús de la Biblia. Por ejemplo, el mormonismo cree que Jesús fue el hermano espíritu de Lucifer. Ese no es el Jesús de la Biblia. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue el arcángel Miguel. Eso tampoco está en la Biblia. Los musulmanes creen que Jesús fue solo un profeta. Eso definitivamente no es lo que enseña la Biblia. Y Bahá'í enseña que Jesús fue solo un mensajero. Noten que ninguna de estas religiones enseña lo que dice la Biblia, que Jesús fue Dios en carne humana. Verán, el verdadero Jesús desató más controversia que ningún otro líder religioso de la historia. Hizo afirmaciones radicales. No solo habló de autoridad, pero con autoridad. Y con esa misma autoridad, perdonó a personas de sus pecados. Sanó sin medicamentos. Alimentó a miles con el almuerzo de un niño. Y calmó el tempestuoso mar. ¿Qué afirmaba? Afirmaba ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Afirmó ser el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la vid verdadera y la resurrección y la vida. Y al final fue crucificado porque afirmó ser Dios. Pudo conquistar a la muerte al ser levantado entre los muertos tal como dijo que lo haría. ¿Cómo es esto posible? Porque Él es el Cristo, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es Dios encarnado. Así que, si alguien viene y te habla de Jesús, pero no suena como que te está hablando del Jesús de la Biblia, probablemente es porque no lo es. Bueno, creo que el video es claro y el video que acabamos de ver es claro, explicando realmente lo que la gente piensa, los que no conocen a Jesús, los que no conocen al Jesús de las Escrituras. Y volviendo al texto, ¿quién dice usted que es Jesús? Si yo le hago esa pregunta. Porque con esta pregunta Jesucristo confrontó a sus mismos seguidores con el tema más importante que jamás habían enfrentado. Él había pasado bastante tiempo con ellos y había hecho tantas declaraciones importantes de su identidad y autoridad, y ahora él llega con la pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? La pregunta en este día es: usted que me escucha, ¿quién dice usted que es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Porque la respuesta que usted pueda dar hoy, determinar hoy, no solo tus valores y estilo de vida, sino también tu destino eterno, estarán fundamentadas en realmente lo que respondas acerca de quién es Jesús, el Jesús de las Escrituras. Pero precisamente hablando de ese Jesús que nos muestra las Escrituras, no queremos mostrar a Jesús, y no pretendo con este mensaje mostrar a un Jesús de nuestra imaginación o de lo que nos cuentan otros, sino al Jesús que nos habla las Escrituras. Entonces por eso nos vamos a centrar en este mensaje diciendo qué dice la Biblia acerca de quién era el Jesús de las Escrituras, que nos habla de aquel que murió en la cruz. ¿Quién era él? Entonces, en primer lugar, yo quiero decir que el Jesús de las Escrituras es Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra hubo mucha confusión acerca de quién era él. Algunos pensaron que era un hombre sabio, un gran profeta, como aún hoy mucha gente lo piensa, y muchas religiones piensan que es él o fue él. Otros pensaron que estaba loco y otros permanecieron indecisos o indiferentes. Pero Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, en Juan capítulo 10 versículo 30. Eso quiere decir que
Él decía ser nada menos que Dios en carne humana. Hoy en día mucha gente no entiende el hecho de que Jesús declarara ser Dios. Estas personas son felices pensando que Él era poco más que un gran maestro moral. Pero aún sus enemigos entendieron las declaraciones que le hizo de su deidad. Por esta razón ellos trataron de apedrearlo y hasta matarlo. Según textos como lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 18, capítulo 10, versículo 33. Y llegó al punto como Juan capítulo 19, versículo 7, lo llevaron a la crucifixión. Un escritor muy famoso llamado C.S. Lewis, si algunos conocen el libro o han visto la película de Narnia, C.S. Lewis fue un gran escritor cristiano del siglo pasado, un hombre de Dios, y él escribió lo siguiente: tú puedes tacharlo de necio, tú puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o tú puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ideas absurdas de que Él fue un gran maestro. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad. Esa nunca fue su intención. Eso fue lo que dijo C.S. Lewis. Lo que él estaba queriendo declarar C.S. Lewis es que era más que un gran maestro. Porque mucha gente puede decir, sí, era un gran maestro que enseñó grandes enseñanzas, nos dejó grandes, como comparándolo con un gran maestro hindú. No, lo que está queriendo decir C.S. Lewis es que Jesús es Dios. Las declaraciones, lo que está afirmando C.S. Lewis con esta declaración es que las declaraciones bíblicas de Jesús son verdaderas. Él es Dios. Entonces llegamos a la conclusión esta mañana de que realmente Jesús es Dios, porque la Biblia afirma de que es Dios. Ahora, en segundo lugar, la Biblia nos dice que Jesús es santo, y estamos hablando de la identidad de Jesús. Dios es absoluta y perfectamente santo. Isaías capítulo 6, versículos 3 nos habla acerca de la santidad de Jesús. Por lo tanto, Él no puede cometer o aprobar el mal, según Santiago capítulo 1, versículo 13. Como Dios, Jesús poseía todo elemento de la persona de Dios, según Colosenses capítulo 2, versículo 9, en el cual dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era perfectamente santo, según Hebreos capítulo 4, versículo 15, que usted puede leer más tarde al reescuchar este mensaje. Sus mismos enemigos no podían probar acusación alguna contra Él. No tenían nada de qué tachar. La única forma que encontraron para realmente crucificar a Jesús fue levantando falsos testimonios y mentiras, como nosotros lo vemos en el juicio de Jesús, cuando le preguntaban, y levantaron falsos testigos y pagaron falsos testigos para poder incriminarle, pero realmente eso fue realmente una mentira. Dios también requiere santidad de nosotros, porque Jesús fue santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 dice: sed santos, porque yo soy santo, hablando el Señor. Entonces, en primer lugar encontramos que Jesús es Dios. En segundo lugar, encontramos que Jesús es santo, que no es como cualquier otro maestro o gran hombre que haya pasado. Realmente no se puede encontrar de ninguna manera en nada en que tachar y decir que nuestro Salvador se equivocó. Ahora, en tercer lugar, encontramos que Jesús es el Salvador. Nuestra desobediencia a Dios, al no ser santos, nos coloca en una situación en la que nos encontramos en peligro de castigo eterno. La verdad es que no podemos obedecer la ley porque no tenemos ni el deseo ni la capacidad de hacerlo. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa somos rebeldes contra Dios. Y la Biblia llama a eso nuestra rebelión, a esa rebelión nuestra, pecado. De acuerdo a la Escritura, todo ser humano es culpable de pecado. No hay hombre que no peque. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro o la epístola a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23.
Y somos incapaces de cambiar nuestra condición pecaminosa según Jeremías capítulo 13 versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Eso no quiere decir que somos incapaces de llevar a cabo actos de bondad humana. Hasta podemos estar involucrados en diversas actividades religiosas humanitarias, pero somos absolutamente incapaces de entender, amar o agradar a Dios por nosotros mismos. Podemos hacer muchas obras de caridad, pero no significa que tenemos la facultad absoluta y total de hacer lo bueno. Pues Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La santidad y justicia de Dios demandan que todo pecado se castigue con la muerte. La Biblia dice en el Ezequiel capítulo 18 versículo 4: el alma que pecare, esa morirá. Para nosotros eso es difícil de entender, porque tendemos a evaluar el pecado en una escala relativa, pensando que algunos pecados no son tan graves como otros. No obstante, la Biblia enseña que todos los actos de pecado son el resultado de pensamientos pecaminosos y deseos perversos. Esa es la razón por la que cambiar únicamente nuestros patrones de conducta no pueden resolver nuestro problema de pecado o eliminar sus consecuencias. Necesitamos ser cambiados internamente para que nuestros pensamientos y deseos sean santos. Jesús es el único que nos puede perdonar y transformar, y de esta manera librarnos del poder y de la paga del pecado. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque la justicia de Dios demanda la muerte por el pecado, su amor ha provisto un Salvador, quien pagó el precio y murió por los pecadores. Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, según 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. La muerte de Cristo cumplió el requisito que la justicia de Dios demanda, y de esta manera hizo posible que Dios perdonara y salvara a aquellos que creen en Él, según Romanos capítulo 3 versículo 26. Y el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Él es nuestro gran Dios y Salvador. Entonces hemos visto hasta este momento: Jesús es Dios, Jesús es santo y Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Salvador. Ahora vamos a ver una cuarta particularidad de la identidad de Jesús. ¿De quién es Jesús? Jesús es el único objeto aceptable de fe verdadera, salvadora. Algunas personas piensan que no importa lo que alguien crea, siempre y cuando la persona sea sincera, algo así como lo que estábamos viendo ahorita en el video. Pero sin un objeto válido, tu fe no sirve. Si tú bebes veneno pensando que es medicina, toda fe del mundo no va a restaurar tu salud. De la misma manera, si Jesús es la única fuente de salvación y estás confiando en alguien o algo más para tu salvación, tu fe no sirve. Si confías en una persona, hasta en un mismo predicador, más que en Jesús, tu fe no sirve. Debes confiar completamente en Jesús. Muchas personas creen que hay muchos caminos para llegar a Dios y que cada religión representa una parte de la verdad, pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, según Juan capítulo 14 versículo 6. Él no dijo que era uno de esos muchos caminos legítimos para llegar a Dios, o el camino a Dios solo para esa época. Él dijo ser el único camino a Dios en ese entonces y para siempre. Entonces encontramos que Jesús es el único objeto aceptable de una fe salvadora. En quinto lugar, Jesús es Señor.
El pensamiento contemporáneo dice que el hombre es el producto de la evolución, pero la Biblia dice que fuimos creados por un Dios personal para amarlo, servirlo y disfrutar una comunión eterna con Él. El Nuevo Testamento revela que Jesús mismo fue quien creó todo, según 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, que por Él todas las cosas fueron hechas. Y también hay otro texto que nos habla, y usted lo puede leer en su casa, Colosenses capítulo 1 versículo 16. Por lo tanto, Él también es dueño de y tiene autoridad sobre todo, según el Salmo 103 versículo 19. Eso quiere decir que tiene toda autoridad sobre nuestras vidas y le demos devoción absoluta, obediencia y adoración. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor quiere decir someterse humildemente a su autoridad. Creer que Dios lo ha levantado de los muertos quiere decir que confías en el hecho histórico de su resurrección. La cumbre de la fe cristiana, la parte más alta de la fe cristiana y la manera en la que el Padre afirmó la deidad y la autoridad del Hijo de Dios. El hecho de que Cristo haya sido levantado de los muertos, su resurrección es la cumbre, porque es en su resurrección donde el Padre afirmó la deidad de su Hijo al resucitarlo de la misma muerte, según Romanos capítulo 1 versículo 4. La verdadera fe siempre está acompañada de arrepentimiento. No puede haber fe sin arrepentimiento del pecado. El arrepentimiento es más que simplemente sentirnos mal por el pecado. Es estar de acuerdo con Dios en que eres pecador o que soy un pecador. Confesar mis pecados a Él y tomar una decisión consciente de dejar el pecado y seguir la santidad, como lo expresa Isaías 55:7. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan capítulo 14 versículo 15. Y si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, San Juan capítulo 8 versículo 31. No es simplemente creer ciertos hechos de Cristo. No es simplemente creer que Él hace un milagro. No es simplemente creer que Él puede solucionar mis problemas. La Biblia dice que hasta Satanás y sus demonios creen en el Dios verdadero, según Santiago capítulo 2 versículos 19. Pero hay una gran diferencia. Ellos creen en el Dios verdadero, pero no lo aman, ni lo obedecen, ni lo han obedecido. Por lo tanto, su fe no es genuina. Para que nosotros podamos realmente obtener una fe salvadora, tener la verdadera fe salvadora, siempre se responde en obediencia. Realmente nosotros mostramos que creemos genuinamente en Jesús porque lo amamos y porque lo obedecemos. Según Efesios capítulo 2, versículo 10. La verdadera fe salvadora siempre responde en obediencia. Jesús es el Señor soberano. Cuando lo obedeces o cuando yo lo obedezco, estoy reconociendo su señorío y me estoy sometiendo a su autoridad. Cuando tú le obedeces, hermano que me escuchas, cuando tú le obedeces, cuando tú le amas y realmente le obedeces y obedeces su voluntad, estás reconociendo que Él es el Señor de tu vida y estás sometiéndote a su autoridad. Eso no quiere decir que tu obediencia sea perfecta, pero esa es tu meta, lograr la perfección. No hay área de tu vida que rehuses entregársela. Debemos ser obedientes al Señor y entregarle nuestra vida. Ahora, Jesús es el juez también. Todos los que rechacen a Jesús como Señor y Salvador lo enfrentarán un día como su juez. Dios ahora manda, dice Hechos capítulo 17 versículo 30 al 31, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor es nuestro juez. Cuando Él se manifieste, el Señor Jesús desde los cielos, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para retribuir a los que no reconocieron ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mi pregunta este día es: ¿cómo vas a responder? ¿Cómo responderás a estas palabras que yo acabo de citar? Hemos visto simplemente a Jesús como alguien en el cual yo puedo ir y contarle mis problemas y que me haga mis milagros. Simplemente lo veo como ese tipo de Jesús. O realmente veo a Jesús como lo hemos enseñado, o ves a Jesús como lo hemos enseñado, como lo muestra la Escritura, como lo enseña la Biblia, que Jesús es Dios, que Jesús es santo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el único objeto aceptable de fe salvadora, que Jesús es el Señor, que Jesús es el juez. ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? La Biblia, en resumen, en conclusión, esta mañana dice que Él es el Dios viviente, que Él es el Santo, que Él es el Salvador, que Él es nuestro Salvador, el Señor soberano y el justo juez. ¿Quién dices tú que es Jesús? Esta es la pregunta inescapable. Solo Él puede redimirte, librarte del poder y de la paga de tus pecados. Solo Él puede transformarte. Solamente Él puede restaurar tu vida para que tengas comunión con Dios y dar tu vida a propósito eterno. Pero mi pregunta nuevamente, frente a lo que dice la Escritura, ¿te arrepentirás y creerás en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿O simplemente le tendrás como un Jesús al cual no es la Biblia, no dice la Biblia? Como un Jesús que simplemente lo tienes para que te haga milagros, para que te responda las peticiones que tienes. Pero el Jesús al cual yo creo y enseña la Escritura es santo, al cual debo rendir mi corazón, al cual debo arrepentirme y creer como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Si tu decisión es seguir a Jesús, aunque tal vez hayas por muchos años asistido a una iglesia, yo te digo, si no te arrepientes, realmente no crees en el Jesús de las Escrituras, ni amas al verdadero Jesús de las Escrituras, de la Biblia. Pero si tú te arrepientes y amas a ese Jesús y crees en Jesucristo, entonces estás creyendo en el Jesús de las Escrituras, no en el Jesús de tu imaginación, no en el Jesús que tú piensas que es o que te dicen otros, sino vas a creer realmente en el Dios de las Escrituras, en el Jesús que es Dios, que nos muestra la palabra del Señor. Quiero orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, porque nos has permitido esta mañana poder comprender el mensaje de las Escrituras. Gracias, Dios, por atender a nuestro llamado hoy. Señor, gracias porque tú eres el Señor. Gracias porque tú escuchas nuestra oración y hoy reconocemos, Jesús, que tú eres nuestro Dios, que tú eres ese Dios santo, Salvador. Jesús, que tú eres el único objeto aceptable de fe salvadora. Solamente tú eres el camino, no hay otro. Que tú eres el Señor y por tanto yo debo rendirme en obediencia a ti. Nos rendimos a ti y reconocemos también que tú eres el juez que vendrá a juzgarnos con toda autoridad porque en ti nos encontró pecado. Señor, ayúdanos a responder con hechos, no con palabras, sino con acciones ante ti,
quién eres nuestro Salvador. Ayúdame, amigo que me está escuchando a través de este medio, para que tal vez pueda abrir su corazón e ir a ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, esto quería compartirlo esta mañana, esta palabra, porque es tan importante que entendamos quién es Jesús. Entendamos en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, quién es nuestro verdadero Salvador. Quiero enviarles mi mensaje de ánimo, de esperanza. Ya se está reabriendo, muchas cosas están cambiando en nuestra ciudad y en nuestro país. Y esperamos pronto, estamos preparándonos como iglesia, capacitándonos, armando nuestros equipos de trabajo para poder nuevamente reunirnos cuando ya existan los medios, el tiempo de Dios, la preparación en nuestra iglesia, y cuando ya el gobierno nos abra las puertas para poder reunirnos con la sabiduría y el amor del Señor. Vamos a tratar de hacerlo. Estaremos orando para que cada día el Señor le bendiga a usted, bendiga a su familia, y que realmente podamos pensar que en medio de este mundo tan golpeado por tantas circunstancias en la economía, en el área de la salud, podamos entender que realmente tenemos a alguien en quien verdaderamente confiar, que no era cualquier persona, sino que es el Dios de los cielos. Por eso mi mensaje hoy, no quiero que pienses en Jesús como alguien cualquiera, cualquier líder religioso. Jesús es Dios. Jesús es el Señor de tu vida. Y Jesús es la esperanza para nosotros los que creemos en Él. Que Dios te bendiga. Dios te guarde, querido hermano y amigo que me escuchas. Bendiciones, y el próximo domingo nuevamente encontrarán nuestro mensaje por este medio. Dios les guarde.